Yo me embaracé de Marcel a los 17, no es cierto, a los 18. Y Marcel nació cuando yo estaba a punto de cumplir 19. Mi embarazo fue un asco. La verdad, fue un embarazo horrible. La depresión postparto empezó más o menos cuando Marcel tenía 2 meses. Me di cuenta que empecé como a alejarme un poquito de mí, de las cosas que me gustaban, del autocuidado. O sea, yo en ese tiempo no sabía que existía la depresión postparto, simplemente decía pues es lógico que pase todo esto por todos los cambios que he tenido, ¿no? Por todos los cambios que hemos tenido. Después de eso, Ricardo y yo terminamos. En ese tiempo que estuvimos separados, yo me seguía sintiendo mal. O sea, al inicio yo hasta creía que nuestros problemas eran los que ocasionaban mi sentir. Pero cuando nos separamos me di cuenta que no, que realmente no eran nuestros problemas, sino que yo tenía un problema personal. Cuando volvimos a regresar, Ricardo y yo seguía con la depresión postparto porque no me había tratado. En ese tiempo el departamento era un desastre. O sea, yo siempre he sido muy limpia, muy ordenada, y en ese tiempo no. O sea, yo todos los recuerdos que tengo de ese departamento regado. O sea, de que había ropa, no sé, fuera de su lugar, que dejábamos que se nos juntaran trastes de 1 o 2 días completos. Yo me empecé a descuidar aún más, porque ya ni siquiera me bañaba diario. O sea, que me empezaba a bañar un día sí, un día no, un día sí, un día no, y así. Hoy vamos a hablar de un capítulo dedicado a ustedes mujeres que están pasando por estos momentos difíciles o que han atravesado estas emociones muy duras, dedicado a esas familias que han dado el apoyo, el soporte, a las parejas que han estado ahí en ese momento, pero por sobre todo a ustedes, les decía, mujeres valientes, fuertes. El capítulo de hoy es entre la culpa y la depresión postparto. Y vamos a agradecer a quienes hoy nos acompañan. Sí, porque como lo comentábamos también, no es algo fácil, pero sí es algo necesario para ti, para mí, para todas las que nos están viendo. Y bueno, vamos a hablarlo de la mano de nuestra especialista, a quien quiero dar la más cordial bienvenida, porque además de ser la especialista que nos va a estar acompañando, es madre, es mujer, por supuesto. Está Leslie Shao con nosotros. Leslie, muchísimas gracias. Tú eres psicóloga, especialista en fertilidad y perinatal también. Entonces, para nosotros es un gusto, es un placer inmenso, gigante tenerte aquí para que podamos hablar desde este lado y sobre todo con tu experiencia como mujer y como mamá. Bienvenida. Muchas gracias. Y sí, ha sido la maternidad la que me ha movido a ser la profesional que hoy soy, haberme especializado en perinatal, en lo que le dedico tanto amor, tanta dedicación y con tanta vocación, porque ser mamá nos cambia la vida. El deseo de ser mamás también nos cambia la vida. Entonces, que podamos brindarles más recursos a las nuevas mamás, a las nuevas generaciones, me parece sumamente importante. Y que podamos hablar de estos temas que es tan importante también. También quiero dar las gracias porque nos abre su corazón, porque nos abre su testimonio y hoy se viene a sentar muy honestamente con nosotros Soraya Franco. Soraya, quiero que sepas que este capítulo ha sido cancelado. Teníamos que haberlo grabado antes, pero es tan sensible todo lo que pasó y todo el proceso que se nos dificultaba. Las personas que tenían que venir a sentarse a hablar con nosotros nos decían, discúlpame, sé que grabamos hoy, pero no puedo hacerlo. Entonces, el agradecimiento es mucho, mucho más grande todavía porque estás aquí muy valientemente para hablar de este tema. Así que con el corazón te abrazamos. Gracias a ti, Lorena, a ustedes por la invitación, a Leslie, porque en realidad, si bien es muy difícil reconocer públicamente que una vive estas cosas, yo creo que es necesario dar ese paso para poder normalizar y visibilizar estos temas que la gran mayoría de las mujeres lo vivimos. Y creo que es muy necesario, lo vuelvo a repetir, porque si nosotras seguimos ocultando estas cosas que nos pasan, se va a profundizar más, ¿no? Es como que vamos a continuar teniendo mujeres que están en la sombra de una depresión en vez de buscar ayuda. Vamos por partes.
porque hablar de depresión postparto de pronto va a ser como el último punto, vamos por partes, por todas estas emociones y sentimientos que nos van, se van apoderando de nosotras, de pronto cuando estamos en el proceso de embarazo o postparto, crianza, lactancia. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Es con la culpa, con la melancolía, con la tristeza, la ansiedad, o son emociones completamente diferentes que después se van como complicando con el paso del tiempo? ¿Cómo es esto? En realidad todo empieza con la expectativa propia y del entorno. ¿Cómo me proyecto yo que voy a ser como mamá y qué cosas espera el entorno de mí? Ahí es donde empieza, porque si yo me imagino una mamá, y todas hemos tenido esa amiga que te dice: mi hijo no va a usar pantallas hasta los 10 años, no va a tener celular hasta los 15, va a hacer lactancia exclusiva hasta los 2 años, no sé, voy a tener un parto, imposible que en mi caso sea cesárea. Entonces todas estas expectativas que nos vamos generando y muchas veces no informadas sobre todo lo que viene en el proceso, van a ser un factor determinante para que los desafíos de la maternidad cambien nuestro estado de ánimo, porque de repente nuestros hijos llegan a decirnos: la vida no es lo que tú esperabas, o lo que tú hayas planeado no es lo que está pasando en este momento. El hecho de que tengas un presupuesto definido y tu bebé nazca prematuro te cambia por completo el contexto de lo que tú esperabas de la maternidad o de la paternidad, ¿no? Esos llantos sin razón, yo me acuerdo cuando tuve a mi hijito, claro, las expectativas eran altísimas, ¿no? Porque además, según yo, todo iba a ser así: 1, 2, 3, 4, 5, él iba a dormir toda la noche. Iba a tomar leche cada 3 horas. Iba a tomar leche, claro, cada 3 horas, iba a dormir en su Moisés y después en su cuarto, y hacía todo al revés, ¿no? O sea, ha dormido en mi cama hasta el día de hoy, tiene 6 años, nunca más se fue. Y no dormía en la noche, entonces él lloraba mucho y yo lloraba porque no entendía su llanto. Entonces yo creo que ahí comenzó esto, no sé si exactamente la depresión comenzó ahí, porque yo posteriormente he sido diagnosticada con depresión postparto, pero el de no entenderme, de no entender lo que estaba pasando, de no sentirme preparada. Yo lo tenía a mis 33 años y sentía que mi cuerpo no estaba preparado. A ver, yo ya de 33 años sentía que no estaba lista para ser mamá, muy chistoso. Entonces he comenzado como a querer informarme, pero no me sentía tampoco preparada. Y yo creo que ahí arranca la culpa también, la bendita culpa. ¿Por qué llega? ¿Cómo nos tenemos que sentir o dejar fluir? ¿Cómo podemos ayudar a todas estas mamis, ¿no? Que quisieran no sentirla, pero que lamentablemente la sentimos y nos sentimos peor por sentirlo. ¿Qué pasa? Es que te das cuenta que ser mamá es cambiar de rol. Tú siempre has sido hija. Y ahora otra vida depende de ti, ¿no? Y de repente tratas de buscar las mejores y las mayores referencias que podrías tener de cómo es ser mamá, y tú generarte esas expectativas de cómo quieres ser tú como mamá, en base en lo que has visto a tu alrededor, en base en lo que tú has aprendido. Y de repente nuestras mamás, nuestras familias no nos contaban lo difícil que ha sido para ellas, ¿no? O sea, nuestra historia juega un lugar súper importante en cómo vamos a ser como mamás. Nuestro rol de pareja, nuestro rol de hermanas, nuestro rol de hijas. Pero por lo que te dicen que tendríamos que ser, ¿o por dónde? O sea, tiene un lugar importante, pero conocer tu historia, saber cómo has llegado tú a este mundo, cuán fácil o difícil ha sido para tu mamá, por ejemplo, la lactancia, si has tenido antecedentes, si tu mamá ha tenido algo similar a una depresión, porque años atrás de este tema no se hablaba ni por si acaso. Hoy en día, gracias a estos espacios, y se están abriendo más lugares donde se pueda tocar el tema y se está validando justamente que existe. Antes a una mamá deprimida agarraban y le decían: eso no funciona así, tienes que seguir, avanzar con la vida. Pero, por ejemplo, este llanto, porque yo me acuerdo que lloraba cuando mi hijo dormía, que yo lloraba en la ducha, me acuerdo y quiero llorar, digamos, no sé, que era un llanto, veíamos el video y yo me acuerdo que no me quería cambiar, que no me quería bañar, pero no era porque me valía, no sé, no era porque realmente no me daba la vida
mi casa era un caos, mi cuarto era un caos, todo era un caos, mi matrimonio era un caos. Entonces, ¿cómo poder ayudar para identificar que vamos más o menos por ese camino, que tenemos que pedir ayuda y tratar de ordenar? Porque tampoco es que estamos solas. Yo me sentía que estaba pasando por ese momento sola, pero no es cierto, hay muchas que lo hemos pasado. Le escucho a Dani, me acuerdo del video que acabamos de ver, que decía justo eso, ¿no? No sé qué rato pasó, mi bebé tenía 2 meses y ya no recogía mi casa, ya no me bañaba, ya no esto. Yo he sentido lo mismo. De hecho, mi esposo un día me dice, pero está todo un desastre. Y yo me acuerdo así, pero clarito, entre recoger la casa y dormir, prefiero dormir. Claro. ¿No ve? Así, pero ahorita es como si lo tuviera aquí y decirle, prefiero dormir. No sé cómo ha sido contigo, Soraya. Sí, básicamente las escucho y realmente es increíble cómo todas vivimos por esto. Los sentimientos, las sensaciones son muy similares y las elecciones que tenemos que tener en la vida, y yo lo he aprendido después de muchos años con mucha terapia, elegir tu paz mental, ¿no? Porque o estás atendiendo a la guagua, o estás durmiendo con él, o tienes las otras obligaciones que la sociedad te impone, porque la mamá que recién ha tenido se espera que una mamá esté radiante, feliz, ay, con la guaguita, y cuando duerme yo, o sea, la verdad es que no es así. La maternidad no es esa madre hermosa que la veíamos en propagandas ni nada, sino es esta mamá que llora, es esta mamá que decide no limpiar la casa, es la mamá que tiene que afrontar la maternidad joven. Entonces, son, yo creo, muchas cosas que nos inserta la sociedad desde chiquititas para poder dar respuesta a lo que estamos viviendo. Me pasó exactamente lo mismo contigo, pero yo tenía otra respuesta. Yo sí tenía que limpiar, yo sí tenía que lavar, porque me he casado muy joven y he ido a vivir muy joven con mi esposo, porque nos hemos ido a vivir antes de casarnos, porque yo me había embarazado antes. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 24 cuando me embaracé y 25 cuando me casé, pero Rafa, que es mi esposo, ha sido el amor de toda mi vida, y es el amor de toda mi vida, es mi única pareja. Entonces, soy de las personas que he creído que el amor lo puede todo. Y quizás en esos cruces de convivencia en el que él esperaba que yo sea pues una ama de casa también, porque en ese entonces todavía no trabajaba, había renunciado por primera vez en mi vida laboral para poder dedicarme al embarazo y al niño. Quería cumplir esas expectativas, ¿no? Ser esa mujer que posiblemente él creía que yo iba a ser, pero no me nacía, ¿no? Entonces, creo que todas pasamos por situaciones similares. Y quiero hacer una pregunta a ustedes dos. Yo soy mamá de uno, pero tú también de uno, ¿no? O sea, de hijo único. ¿Qué es lo que pasa cuando se sienten así, pero hay otro niño? Uy, Dios. Cuando hay otro niño de por medio, el hermanito mayor. Ahí me ha golpeado. Ahí sí, cuando le comentaba a mi esposo que teníamos estos tropiezos para grabar el programa, porque era muy difícil que las mujeres puedan sentarse y hablar de lo que había pasado, me decía, sí, pero es que debe ser complicado. Sí, pero yo voy a decir lo que me ha pasado, le digo, ¿no? Y me mira y me dice, ¿y vas a hablar? Así, ¿no? Yo, sí, voy a hablar. Y voy a hablar de especialmente la segunda experiencia. La primera ha sido un poco complicada porque amaba mi trabajo profundamente, pero profundamente, sí. Realmente yo soy de esas personas bendecidas que no viven del trabajo, sino yo realmente vivo de mi pasión, ¿no? Y cuando me embaracé, pues lastimosamente los medios, las empresas no tienen la apertura, no todas tienen la apertura para crear un ambiente acorde para las mamás y los hijos, ¿no? Yo me he visto obligada a renunciar. Ahí es donde ha empezado un cuadro muy, muy complicado en mí. Iba al psicólogo porque estaba muy triste, entre que era lo de mi trabajo, entre que estaba con lo de mi bebé, etcétera, ¿no? Pero pasó y llega mi segunda bebé. Mi primer hijito tenía 1 año y 8 meses cuando nació mi hijita. Que para esto ella nació un mes y medio antes, y entró con un cuadro complicado de respiración. Se le metió el pechito, no podía respirar, ha sido muy, muy complicado. Entonces estuvo mucho tiempo internada. Y ya que salió,
yo la miraba a mi hijita y lo miraba a mi hijito y yo lloraba. Pero yo lloraba y le pedía perdón a mi hijo. Decía perdón, a mi hijito mayor decía perdón porque no te voy a poder atender igual. Y le miraba a mi hijita y decía, los amo a mis hijos, ¿no? Los amo con todo mi corazón. Pero la veía a mi hijita y decía, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? De verdad ha sido tan duro. Yo lloraba y me sentaba al borde de la cama y yo lloraba. Y mi esposo, me acuerdo, habrá sido un fin de semana, tipo 10 de la mañana, sentada ahí, la Dani, soy yo, así, ponte así, ¿ya? Así. Voy a actuar la Lore. En el papel de la Lore, Dani, muy bien. estaba así, me sentó mi esposo, él es muy pragmático, ¿ya? Me ha mirado, sí, es un maravilloso hombre, pero es pragmático. Me ha mirado, me ha dicho, me ha abrazado, no es de ese tipo de persona, tienes que buscar ayuda. No está bien, no estás bien, no le estás haciendo bien a los chicos. Y yo no entendía, yo no entraba en mí. Yo lo que te hacía era llorar y ver a mis hijos y no entender qué estaba pasando. Sí, afortunadamente no me ha durado mucho tiempo, no me ha durado. Y ¿sabes? Le escucho a la chica del video y era tal cual, ¿no? Yo no me quería peinar, tenía la misma chompa todos los días. Y un día me dijo mi esposo, arreglate. ¿Por qué no entrate a la ducha y bañate, quédate ahí harto rato, sal, peinate? Yo no me peinaba. Sí. Y he estado así unos 2 meses. ¿Ya has buscado ayuda? Esa segunda vez no. La primera con mi primer hijito sí estaba en tratamiento psicológico. Pero la segunda vez no. Pero ha sido bien complicado. Ay, voy a tomar un poco de agua. Es que te das cuenta que con todo lo que hablamos, la maternidad es vulnerabilidad desde el minuto 1. Estamos vulnerables. Sí. O sea, has creado una imagen tuya de una mujer profesional, de una mujer fuerte, de una mujer capaz de resolver todas las situaciones que se le presentan. En lo profesional, en lo personal y en tantos aspectos, que de repente estás embarazada, estás de 7, 8 meses y no puedes amarrarte los zapatos, no puedes entrar a la ducha sola, es bien desafiante. Y nace un bebé y depende de ti y te duele todo y tu cuerpo es diferente y te ves diferente, entonces tienes que hacer el duelo por tu cuerpo, tienes que tratar, porque de verdad uno trata de entenderse con las hormonas que están haciendo su fiesta sola por dentro y con una vida que depende de ti. Les hemos enseñado tanto a los hombres a reprimir emociones que ellos dicen, ok, lo que yo puedo hacer en esta situación es ser operativo, ser dramático, actuar. O darle soluciones. Y claro, era lo que a mí me pasaba, a mí me quería solucionar la vida y yo, pero no necesito que las soluciones, quiero que te sientes, me veo que llorar. Quiero que salgas y que yo me meta a la tina. Sí, no, es que claro, quería resolvernos la vida y bueno, hasta ahora, ¿no? Es como que es bien. Yo creo en los hijos, entonces como que quiere resolver, es un médico, es economista, entonces yo no entendía esta situación, que yo no era, por ejemplo, mi gran problema siempre ha sido, nosotros vivíamos en Tarija, somos de Tarija, la vida en Tarija es muy social, el nacimiento de un bebé es muy social, es como un evento, ¿no? Entonces yo, la verdad es que siempre he estado muy con su familia, muy con la mía, nace el bebé, que es mi primer hijito, y yo no me sentía en la misma capacidad de ir a los eventos. Y yo evento no tenía una fiesta de 15 años, sino era un domingo de familiar en la casa de los abuelos, de los suegros, de mis papás, pero yo no sentía esa fuerza como para asistir y estar de la mejor cara posible, porque también nacía mi instinto de mamá, porque nunca me habían contado, por ejemplo, de que claro, te da cositas que tu guagua hace de mano en mano, ¿no? Entonces yo llegaba a la casa, 2 días pasaba, llegaba a la casa con mi guagua y recién me estaba reconociendo yo, tenía que seguir cumpliendo eso. La vida continúa para los demás, pero para nosotras hay un quiebre. Y hasta que no te das cuenta de eso, tú intentas seguirle el ritmo, y yo creo que es ahí donde empieza este tema de la depresión, que a mí me ha venido muy fuerte. Por eso, porque yo no podía seguir siendo la misma Sori que era en esa época.
Y claro, llegaba a la casa, estaba muy mal de moda la casa de mis suegros, por ejemplo, me acuerdo, y bueno, quizás se podía generar como que una imagen de que yo no quería estar con ellos, ¿no? Era como que, pero es que no me siento bien para poder darte el mijito, porque lo veía saltando de mano en mano y yo, claro, es como que me nacía ese instinto. Somos animales pensantes. Bien leona. Bien leona, claro, como que, pero a ver, ya, es que claro, no era mala onda de ellos, era la emoción de ver a la guagua, pero tampoco había un entendimiento y una empatía de decir, a ver, es una chanita, que sí, todavía estamos en los 24 años, no estás entendiendo nada de la vida, que no sabes qué te está pasando, que estás con una revolución de las hormonas y vos ves a tu hijito ahí y la atención a la guagua. ¿Y quién cuida a la mamá? Yo me acuerdo que era yo la que llevaba a la guagua y después, ¿ahora qué hago? ¿No? A preguntarme cómo estoy, ¿no? Claro. Entonces, no lo hacían de mala onda, en absoluto, pero era yo que, como tal cual como decía el video, era yo la que no sentía que estaba bien, la que no podía estar en esos momentos, y ha generado mucho base con las familias porque se entendieron como que yo no quería, porque no me caía, no quería prestar la guagua, digamos, ¿no? Entonces me afectó mucho. Pero tú hablas, por ejemplo, que tenías 23, yo lo tenía cuando tenías 33 y me pasaba lo mismo. Yo tenía 38. Y les pasó No, claro, o sea que no, 38. como la leona que quiere cuidar, que quiere proteger, yo siento, que nadie lo va a cuidar como yo. Sí. Y mi esposo es maravilloso, presente y todo, pero hasta eso me cuesta a rato soltar, ¿no? O sea, como ya, dale, o sea, yo veo la ropa, veo la media, veo la ropa interior, o sea, no muy así. Y siempre ha pasado así. Ahora, yo no sé, en toda tu experiencia también, por ejemplo, bueno, cuando yo la he tenido, yo ya les he dicho que lloraba un montón. Mi esposo es psicólogo, entonces él me dijo, mira, habla con una amiga, necesitas hablar con alguien, ¿no? Y ahí empecé con una terapia. Ahí me diagnosticaron la depresión postparto, que no me duró un mes, me duró mucho tiempo, como para poder entenderme, reconocerme, entender que ya era una Daniela mamá, ¿no? Que no solamente era una Daniela, digamos. Entonces, un duelo por la persona que se fue cuando llegó el hijo, que es duro también, porque nadie te lo explica así. Pero aquí me preguntaba también si es que hay hombres que pasan por lo mismo. ¿Sabes? Y les ha de pasar. En el contexto de amigas siempre está, es que mi marido no ayuda, es que el papá no hace. Y si no le das la chance, ¿cómo va a aprender? Él también está aprendiendo a ser papá. ¿Te das cuenta? Y cuando les digo, cuando estamos vulnerables, ¿quién te ayuda? ¿Quién se da cuenta si le estás pasando mal? Tu esposo te ha dicho, necesitamos ayuda. Sí. Él me dijo, ¿no? O sea, él es la persona que está más tiempo contigo y la primera persona que puede darse cuenta si algo te está pasando. Y muchas veces cuando ellos también pasan cambios, es mucho más pesado para un varón hablarlo porque socialmente no es aceptable. En nosotros todavía ya está un poco más normalizado. Pero si al papá no le das la chance de ser papá, si no le das la chance de que aprenda a cambiar los pañales, de que aprenda a atender a su bebé, obviamente hay necesidades que no va a poderlas atender, lactancia, por ejemplo, materna o cosas más específicas, pero dale la chance de que aprenda a bañar a su bebé, aprenda a generar su propio vínculo. El apego de tu bebé es importante con mamá y con papá. Y tu bebé, si bien tiene más apego porque siempre está contigo, ¿no? Tiene más apego contigo, tiene un vínculo más cercano, también lo tiene con papá. Una de las cosas más bonitas que tiene Guaguitas, este espacio, este producto, es que si bien hablamos mucho de la mujer y queremos empoderar a la mujer en todos estos escenarios que nos toca pasar, también queremos resaltar estas paternidades responsables. Muchos hablan del papá que no está, del papá que ayuda, porque en realidad es su responsabilidad. Pero lo que nosotros queremos hacer es resaltar que los papás ejercen responsablemente sus paternidades, ¿no? Su paternidad. Entonces, no darle ese espacio al hombre para que genere estos apegos, o es difícil al principio y es de pronto con la madurez de la relación se trabaja mucho mejor. Pero aprender a soltar estas tareas del hogar y tareas con los hijos en el proceso de crianza, respetando y amando los modos del padre, también es importante porque le das el lugar y su espacio a él.
Claro, y ahí el diálogo de pareja te das cuenta que es súper importante, ¿no? Retomando todo este tema de la culpa, la depresión postparto, ¿qué diferencia hay entre culpa, ansiedad, melancolía, tristeza y depresión postparto? ¿O es como que gradual? ¿O hay más en el medio? Mira, la ansiedad, o sea, puede existir un trastorno de ansiedad en el posparto y es totalmente diferente a un trastorno depresivo en el posparto. Ya. Los criterios diagnósticos, por ejemplo, para la depresión es algo como lo que decía Dani, es, por ejemplo, el tiempo de duración es importante. Esto que ustedes mencionaron, esta ausencia de ganas de hacer cosas, de bañarte, de cambiarte, de verte bien, porque tu foco está en otra cosa, está en tengo que sobrevivir y mi bebé tiene que sobrevivir, ¿no? Y voy a ocupar mis recursos emocionales y físicos para que mi bebé esté bien. Y de repente en ese proceso me descuido yo. No, hay cosas muy operativas que son súper importantes para las mamás y eso no nos damos cuenta y de eso no se habla. Mamá necesita un tiempo para ducharse. Mamá necesita un tiempo para sentarse a almorzar. Caliente. ¿Qué es el Sola o acompañada, pero ¿Qué es el tranquila. caliente? Claro, porque ¿qué haces? Estás aquí con tu agua, cortámela la carne, por favor, ¿no? O sea, porque no tienes manos y si me puedes invitar un poco de fideo, ¿no? ¿Y qué es comer caliente? Y al final somos seres sociales. Te das cuenta que estás tan encerrada que no viste amigas, no viste a nadie. Y no sé si les ha pasado, yo igual era súper changa, pero yo estoy 100% segura que mi embarazo y mi posparto han filtrado un montón de amigos. Porque, claro, o sea, yo decía, ¿por qué nadie me llama para decirme cómo estoy? Y justo lo que decías, ¿no? O sea, todos, tu bebé. Hola, aquí estoy. No, o sea, el foco está bien que esté en tu bebé, pero ¿quién se ocupa de mamá? ¿Quién le da un tiempo a mamá? ¿Quién ayuda a eso? La mamá de la mamá creo que es la más presente en ese sentido. Habitualmente sí. Pero somos seres sociales, necesitas ver otras caras, ¿sabes? De las mamás que nos quedamos en este tiempo de cuarentena en casa, muchas veces la frustración más grande con el esposo es, tú sales y ves a otra gente, y yo no, yo no tengo con quién hablar. Sí. ¿No? Entonces, ahí hay un factor importante. No, hay tantos cambios, no solamente en lo físico, en lo emocional, en lo social, en el contexto. Hay cosas que en Bolivia tenemos que hacerlas mucho mejor. No, hay cosas que tenemos que cambiar. Yo tengo una amiga que tiene trillizos en Chile. Su baja de maternidad ha sido de 1 año. ¡Wow! Porque eran 3 bebés. Y ella me dice, siento que ha sido muy poco. Y le digo, no, en Bolivia te deprimías. Porque te daban 45 días. Claro, hay países que te van extendiendo, ¿no? Te dicen, tienes por ley, ponte 3 meses gozando de tu sueldo al 100%. Ya, 100 meses, 3 meses me parece muy poco, luego a los 3 meses quiero ampliar a los 6. Ya, ok, pero vas con el 50% de tu sueldo. Ok, 50%. Lo quiero ampliar a tal y baja lo que vas percibiendo, pero después retomas tus actividades donde estabas y con lo que ganabas. Pero te dan ese chance. Pero te dan la chance, exactamente. Aquí no. Y en el caso de los hombres también les dan, son mucho más Permisivos. sensibles. Claro. Sensibles. Pero, a por esta ejemplo, etapa. lo que tú comentabas que has pasado con tu hijita, eso en un trabajo formal, en un país con leyes que favorecen a la maternidad, hubiera implicado un tiempo mucho más amplio de tu baja por maternidad. Un tiempo mucho más amplio que 45 días, por lo menos extendiéndose unos 6 meses, sin que implique un riesgo y una afectación en lo económico. Entonces, por eso te digo, Bolivia tiene condiciones y por eso el contexto que les digo es tan importante al cuidar la salud mental. Porque no tenemos condiciones que nos favorezcan a ser mamás. ¿Por qué las mamás emprenden? Porque necesitan tiempo para los hijos. Porque preferimos disponer un tiempo para nuestros hijos y buscar alternativas en lo económico. Por ejemplo, si hablamos también de depresión postparto y de baby blue, ¿es diferente? ¿Es igual? Lo que pasa es que el baby blue se va regulando solo. No, es una tristeza, es un cambio, como te digo, en los estados de ánimo, en esta desmotivación, en esta ausencia, pero es como que de repente se va regulando solo, el cuerpo como que ya va regulando ciertas hormonas, va haciendo ciertos cambios.
Como te digo, el contexto de nuestra red de apoyo es súper importante en esto, ¿no? El hecho de que alguien se dé cuenta que, oye, no estás comiendo, hace días que no comes, oye, no has lavado las cosas, te ayudo. En Estados Unidos tú tienes un catering para el posparto. ¿En qué te ayuda? En que alguien te va a dar la comida mientras tú te ocupas de cuidarte a ti y cuidar a tu bebé. ¿Te das cuenta de lo importante que puede ser algo tan pequeñito? Entonces, para una mamá que ven de a poco regulando todo este tema emocional, se considera un baby blues, un tiempo mucho más corto de criterios de depresión, ¿ya? Cuando el tiempo se extiende a los 2 a 3 meses para adelante, como te ha pasado a ti, sí se puede considerar una depresión postparto. Pero sí es importante esas alertas de la mamá, o sea, de la abuelita, de quien te acompaña, de tu pareja, de que realmente se den cuenta que algo de lo que tú eras, de lo que tú hacías, ahora es diferente. Les voy a pedir que veamos otro video, porque es importante justamente hablar de estas diferencias, ¿no? Porque hablas de la culpa, la tristeza, la ansiedad, el baby blues, la depresión postparto, pero vamos a ir escuchando un poquito más. Bajando en el ascensor, que yo pensé, ¿y si yo lo dejo aquí, en el ascensor? Inmediatamente dije, Andrea, pero ese pensamiento de decir, yo esto no puedo hacerlo, no lo puedo hacer porque yo no estoy bien, y ¿qué hago si...? Yo me sentía como si me hubiera pasado un camión por encima y no era capaz de ver, ¿no? Ya me decían, pero es normal que tengas miedo por el niño. Y yo decía, pero si es que yo no tengo miedo por mi niño. Yo lo veía a él tan fuerte y tan lleno de vida y tan precioso que yo decía, él puede con todo. Pero yo me veía como una sombra lejana de quien yo era, ¿no? La gente que te dice que exagerada eres, que es que estás loca, o sea, gente que te dice, pero esto es porque que estás exagerando mucho, que no sé qué, y yo decía, o sea, yo nada más que quería llorar y pensaba, es que no os dais cuenta. Yo quisiera que la gente experimentara, antes de abrir su boquita, estar en la piel de la otra persona, con la realidad que esa persona tiene en la cabeza y con la experiencia que está teniendo en esa cabeza. Y lo que has tenido es un poco de tristeza durante un par de días después de dar a luz, entonces no tienes nada que decirme. Si no sabes lo que es la ansiedad, no es que me agobio, no. Ansiedad como problema médico, entonces no tienes nada que decirme. Escuchar a esa mujer me ha movido mucho, ¿no? Pero en medio de eso te escuchaba o te veía y decía, sí, tienes razón. Y cuando decía a la gente que eres una exagerada o no abras tu boca si no has pasado por la ansiedad, pero una ansiedad de verdad, ¿no? Y bueno, son cosas difíciles. ¿Qué pasaba cuando tú estabas por este cuadro? ¿La gente te decía de verdad, eres una exagerada? Sí, lo que pasa es que era lo que hablábamos anteriormente, el entorno es muy importante, las expectativas que tienen en el entorno, y a mí sí me ocurría que estaban esperando que yo pues cumpla las expectativas de todos en ser una mujer feliz. No voy a decir que, y eso lo hablábamos quizás detrás de cámaras, que no es que la depresión postparto como tal, o la depresión no es lo que tú ves en televisión, que es alguien vestido de negro, que está metido en lo suyo. O sea, es una persona que tiene que vivir día a día, que nos cuesta mucho vivir y que no podemos encontrar esa razón más allá de, ¿no? O sea, amas y cuidas a tu hijo, pero a mí me pasaba que yo tenía mucha ansiedad, que no me dejaba dormir, que tenía muchos cambios de humor, tenía subidas y bajadas, tenía hasta fobia de ver a la gente, y las veces que yo quería quejarme porque necesitaba decir, oye, estoy cansada, qué duro que es esto, recibía respuestas como que, pero si querías una guagua, ya, te acuerdo clarísimo, me dijeron, querías charanguito, ahora baila con tu charango. Estoy hablando hace 9 años, que soy como mi primer hijo, y de gente que wow, estaba ahí, ¿no? Entonces son cosas que duras, que tú has tenido que procesar, y yo también tengo un proceso de sanación y de perdón también, que no solamente es sanar tu depresión y tu ansiedad. Ahí ha empezado mi ansiedad muy duro, porque yo tenía momentos en los que lloraba desconsoladamente,
Y me acuerdo cuando hablaban del tema de los esposos, de la depresión de ellos. Yo me pongo en el lugar de mi esposo, qué difícil debe ser vivir con alguien que tiene ansiedad y tiene depresión y no lo sabes manejar. Porque para ellos que son tan prácticos, tan pragmáticos, es ya, o sea, move on. Pero tú no puedes, tú estás estancada en un lugar en el que no te comprenden, no entienden, ni tú misma lo que estás pasando. Entonces sí, obviamente he recibido ese tipo de retroalimentaciones que no hacían nada más que bajar mi autoestima, mi percepción ante la persona. Y obviamente aquí quiero hacer una mención de que posiblemente la gente que te hablaba no se daba cuenta. Quizás las intenciones, como los comentarios bien intencionados, entre comillas, no le llega de la misma forma a la persona de que decía el video. Si tú no has pasado por esto, si tú no eres madre, si tú no sabes lo que es tener una depresión postpartum, baby blues, si tú no sabes lo que es casarte y empezar a convivir embarazada, que es lo que a mí me pasaba, porque son dos cosas que las he vivido juntas. O sea, yo recién me estaba conociendo con mi esposo en una relación de convivencia. Había un bebé por encima, había la familia por encima de ambos, ¿no? Entonces son crianzas diferentes que han entrado y que obviamente me han detonado no solo una depresión postparto, sino una depresión crónica, que es mi cuadro que tengo ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no he buscado ayuda en su momento. Más bien, lo estamos hablando de esto y es una prevención que las mujeres tienen que tomarla. Mi depresión postparto ha sido con el primer hijo, se ha detonado con el segundo, y a los 5 años de mi segundo hijo, cuando ha nacido mi segundo hijo, ya me diagnosticaron de depresión postparto, y hace unos 2 años me han diagnosticado de depresión crónica. A ver, para entender un poquito, con tu primer hijo tú ya tenías... Sí, ya tenía, pero no era diagnosticada porque... Y ya has estado jalando todo ese tiempo hasta tu segundo hijo. ¿Cuántos años? 3 años y medio, en los que yo tenía picos tremendos de ansiedad, en los que lloraba, en los que estaba bien, estaba mal. Ha repercutido mucho en la crianza de mi hijo mayor, y lo digo casi con la voz quebrada porque Martín ha tenido que absorber muchas cosas que no debería haberlas absorbido porque eran mis problemas. O sea, era como que yo, lo que comentaba Dani, que era muy dura con él, pero al mismo tiempo yo no me sentía culpable de ser dura con él por cosas mínimas, ¿no? Y la culpa de no poder regular mi yo, porque no sabía qué íbamos a hablar de ir al terapeuta o qué íbamos a hablar de tomar pastillas. Mis papás, no sé, bueno, quizás la familia de mi esposo era un poquito más abierta en ese sentido, porque tengo cuñadas que son psicólogas, lo sabían, pero mis papis, que siempre han sido súper de costumbres, ¿no? Como muy conservadores, y pastillarse o tomar medicamentos para que estés. Entonces, como que yo tenía ese miedo también cultural de ir a terapia, de ser una amiga que está en terapia, o porque no se hablaba de esto. Nació Emilio, mi segundo hijo, y ya fue mucho más fuerte porque yo ya no podía tener una vida normal en pensamientos. O sea, me olvidaba de cosas, mis cálculos ya no eran iguales, mi cerebro no funcionaba, ya no era un tema solo de ¿qué te digo?, de reacciones, sino ya era mi vida en general. Empezaba a engordar mucho, empezaba a bajar de peso, a subir de peso, mis crisis de ansiedad eran muy fuertes. Y bueno, ahí ya me diagnosticaron una depresión postparto, y por no haberla tratado, obviamente yo sigo teniendo secuelas, y es una depresión crónica la que tengo, que en cualquier momento soy zona. Pero tú tienes que cuidar, y eso te preguntaba en la anterior vez, ¿esto se cura? La depresión se cura, y él me decía, que nos hemos conocido de esa forma, ¿no? Con el tema de las mamás. Y me dice, ahora es que cualquier momento esto te puede volver, y es como uno tiene que autocuidarse. Tú tienes que empezar es muy difícil elegir tus batallas. Es decir, una persona con depresión, y lo digo con todo el orgullo del mundo y con toda la fuerza del mundo,
es muy difícil despertar todos los días para seguir. Tienes hijos que cuidar. Es muy difícil de ir a la tienda, que ahora la estoy atendiendo, y recibir a mis clientes con todo el amor. Cuando a veces tienes el corazón roto, es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible porque yo creo que las personas que pasan por esto tienen una estrellita más en la vida, ¿no? Porque no es que tengas la vida, o sea, no es que seas víctima de la vida, no lo es, no quiero tener un papel de victimizarme, hay que darle la vuelta. Tenemos que hablar, estoy aquí por eso, mi emprendimiento trata de eso. Yo me dedicaba a abrir una tienda de mamás y bebés en la que trabajamos muchísimo esto, juntamente con el equipo de las chicas de Leslie, de Macere. ¿Cómo se llama la tienda? Es Baby Bird. Baby Bird, ¿dónde está? Está en Caracoto, en la calle 22 de Caracoto, haciendo propaganda. Para la gente de La Paz. Baby Bird. Sí. Vaya, ¿no? Bueno, es la primera tienda que he incluido, creo que a nivel nacional, no solo los productos para bebés y niños, sino los servicios. Estamos ofreciendo esto. Pero sabes que, o sea, voy a saltar un cachete a la tienda. A mí me gusta mucho el trabajo porque yo le digo, es lo que yo hubiera querido tener cuando me convertí en mamá. Sabes que la ropa de maternidad era deprimente. En mi época tenías que usar todo ancho, lo que encontraba. Jardineras, No era ropa de... Y yo era tan, o sea, me veía como una abuelita. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo me embarazaba a los 18 años, ¿no? Entonces, pero me veía como una señora de 50 mínimo. Entonces me sentía mal. Y ahora le digo, ver esta ropa de maternidad tan bonita, tan cómoda y que te sirve para lactancia, me parece algo tan útil, que trabaja también cosas como tu autoestima, el hecho de que tu autoimagen te veas bien, te sientas bien con lo que estás usando. El tema de los koalas, los cargadores, donde puedes tener este apego con tu bebé, esta Es un acercamiento cercanía. tan hermoso. el fular. El fular. A mí me ponías un cargador o un fular. Me tenía que envolver 20 veces con la tela, no importa, por la pierna, por la cabeza, pero era el fular, porque es tenerlo cerquita. Era como que lo tienes otra vez. Exacto. ¿No? Es hermoso, Eso te ayuda es hermoso. mucho este tema de la depresión, porque apego que tu hijo genera la hormona del... ay, no me acuerdo, las endorfinas. Las endorfinas, o sea, tenerlo cerca, que ha ayudado a muchos cuadros de mujeres con depresión a superar esto. De verdad que estén sentadas, que puedan compartir un testimonio, es un primer gran paso. Tener estos espacios de apoyo para mujeres que están pasando por esta situación o familias que pueden ayudar también a dar sostén a esa mujer que está al lado. Es un trabajo maravilloso, es un objetivo de vida hermoso, porque en esta etapa, cuando estás embarazada o cuando estás en el proceso de lactancia o estás en el posparto, si bien hay algunas cosas, algunas marcas, algunas empresas que se ocupan de ti, la mujer se vuelve invisible, ¿no? La mujer se vuelve invisible, esa es la verdad, y esa es otra de las causales también para que tú asumas ese papel del que no existes y te hundas más de pronto, ¿no? en ese momento tan delicado y tan sensible por el que se están pasando. Voy a invitarles a que veamos un último video, por favor, y vamos a comentar enseguida. Era un bebé muy buscado y muy querido. Las primeras semanas realmente me encontraba mal en el sentido que me sentía un rechazo al bebé. ¿Qué quiere decir un rechazo? O sea, no sentía el vínculo con el bebé. Pensaba que era un bebé feo o quería cogerle en brazos cuando lloraba. Físicamente imposible de sonreír. Entonces, más que nada me sentía pena por el bebé, ¿no? Digo, pobre criatura que tiene una mamá que no le quiere. Dar pecho es un poco de esto, ¿no? La sensación que te
que te chupa y que saca la vida y que me daba asco, pero conseguí hacerlo hasta el año, no sé cómo, pero conseguí. Y me acuerdo un día que el bebé dejé con mi madre y mi suegra. Y me acuerdo, lloraba sin parar y le dije, si el bebé está en casa, no quiero volver a ver al bebé, no puedo. Entonces, claro, mi marido no sabía qué decir y no sabía que tenía una depresión postparto. Claro, me consolaba, me decía, no, es normal, eres una madre nueva, es muy difícil. Entonces, claro, vas pensando, bueno, si lo que siento es normal, soy yo que no soy capaz de hacerlo y soy mala madre y bueno, tengo que tragármelo y hacerlo como puedo, ¿no? Dejé de explicar tanto. Y al cabo del año, el niño cumplió 1 año y me desperté, digamos, me sentía, que las nubes que estaban en la cabeza, que no me dejaban pensar, todo pesado, como se me fue. Yo me sentía como querida antes, ¿no? Como yo misma, otra vez. Entonces buscamos al siguiente, que suena un poco raro de lo que había pasado, pero estaba segura que quería 2. Nació mi hija, un parto espectacular y al mes por ahí me di cuenta que me estaba pasando otra vez. Me derivaron a doctora Luisa García en la maternidad, en psiquiatría perinatal. Y era en este momento que realmente no me sentía sola, porque hasta este punto había pasado todo el primer depresión con el primero totalmente sola, no explicando a nadie. Y en ese momento pensé, pues realmente hay otras mujeres que sienten mal, así, y no soy la única en el mundo. Hay varias ideas con las que me quedo de este video. La primera, al margen de este relato brutalmente honesto, y hay que ser muy fuerte, muy valiente para lograr decir en un video, ¿no?, que va a ser totalmente público, cómo se ha sentido y cómo atravesó este proceso. Me quedo al margen de todo este relato, me quedo con lo que decía. Después de haber acudido al servicio perinatal, me di cuenta que no estaba sola, que no era la única mujer que estaba pasando por esto y que había un tratamiento y que podía estar bien y que iba a estar bien. Eso es importante. Creo que a mí me gustaría resaltar 2 cosas que me parecen importantes. Hoy en día en las noticias despertamos y de repente una mujer abandonó a su bebé en el materno, en tal lugar. Y nos ponemos a pensar, ay, qué madre tan mala, qué desgraciada. Todos los ojos y los dedos están en acusar a esa persona sin considerar que podría estar pasando por un trastorno, sin considerar que la salud de esa mamá podría estar sumamente afectada y que necesita esa ayuda, ¿no? Que necesita una ayuda, necesita profesionales, necesita que se la atienda, que se la cuide y que se la acoja también en lo que es salud mental. No solamente lo físico es lo importante, si bien es lo más importante a cuidar tanto en el embarazo como en el posparto, la salud mental es importante cuidar. Ahora, ¿cuál es la diferencia más importante que quiero hacer? Una mamá que si de repente siente como, ay, quiero tomar esta distancia con mi bebé, no me siento capaz de ser mamá, no me siento capaz de cumplir con todo lo que viene y de repente por eso tomo distancia, puede estar pasando por una depresión. Pero una mujer que ya tiende, o un varón que tiende a hacerle daño al bebé, al niño, ya estamos hablando de una patología mucho más seria, ¿no? Podríamos estar hablando de una psicosis en el posparto, que puede pasar. Obviamente viene ligada a los antecedentes familiares, a los antecedentes personales. Hay muchos aspectos a considerar, pero el generarle daño al otro ser ya no viene casado a una depresión, viene casado a algo que está disociando en el fondo cuál es la realidad y qué es lo que tendría que estar pasando. Yo trabajo con temas de fertilidad y maternidad y paternidad exclusivamente. Esa es mi especialidad como psicóloga.
Entonces mi trabajo es brindarles herramientas a estas mamás, a estos papás, a estas familias. Sé que el factor económico y más en nuestro medio puede jugar un elemento importante para estas personas. Entonces quiero que sepan que si bien en mis redes yo promuevo mucho el trabajo particular, pero también trabajo con ONGs de afuera que brindan una línea de atención gratuita, que brindan un chat gratuito para estas mamás que no encuentran con quién pueden hablar de lo que están viviendo, para estos papás que de repente no logran salir de casa o no tienen el recurso económico para pagar una consulta, ¿no? Entonces la idea es esa, darles herramientas. Existe hoy en día esta organización que se llama Postpartum Support, que te brinda herramientas totalmente gratuitas para mamás y papás. Y me parece sumamente importante que ¿Pueden repetir el nombre, por favor, para que toda la gente también? Claro que sí, es Postpartum Support Internacional, pero si gustan más información, con todo gusto me escriben, yo los direcciono con quien necesiten contactarse. Existen grupos de apoyo que se reúnen 1, 2, hasta 3 veces al mes, existen acompañamientos individuales, hay distintas alternativas. La idea, como te digo, es darle recursos a las mamás, a las familias, a los papás. Si no pueden acudir o pagar una consulta, ¿a dónde voy? ¿Con quién acudo? Ahora, hay factores que predispongan no solamente a las mujeres, también hemos hablado de los hombres, a que puedan tener justamente una depresión postparto. Claro que sí. Lo primero que hace tu cerebro cuando recibes una prueba de embarazo, sabes, sospechas que estás embarazada, se llama transferencia psíquica. Tu cerebro lo que hace es buscar qué referentes tengo yo para esta nueva etapa. Y de repente vienes de un hogar donde tus papás se han divorciado o nunca se divorciaron y vivías en un conflicto constante y no es lo que quisieras. Y de repente atravesar ciertos desafíos te recuerda y te reaviva ciertos recuerdos. Tu historia juega un elemento importante. Pero también el conocer, como te decía, si tu mamá, si tu papá han atravesado procesos mientras tú llegabas, ¿no? Es importante porque hay elementos como la depresión, la psicosis que pueden tener un factor genético, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta nuestra historia personal. Si en algún momento he sufrido crisis de ansiedad antes de que llegue mi bebé o en alguna situación compleja, si en algún momento he atravesado alguna depresión, puede ser por la muerte de algún familiar, por algún evento que han impactado mucho a mi vida, puede ser elementos determinantes para que se reactiven con el embarazo y el posparto. Ahora, en el caso de la mujer que está atravesando el posparto, ya dirigido netamente a la mujer, ¿cómo el entorno puede ayudar a detectar las red flags y decir, tenemos que hacer algo para ayudar a esta mujer nuestra? Lo primero y lo más importante, verifiquen que esa mamá esté durmiendo las horas que necesita. Todos desvariamos si no dormimos bien. Qué complicado Entonces, es. Complicado. Es importante verificar y gestionar los tiempos. Como les decía, que mamá coma, que mamá duerma, que mamá se duche. O sea, higiene, alimentación y sueño. Son 3 pilares súper importantes a cuidar en esa mamá. Pero si ya ves que no está durmiendo bien, pero no es porque no quiere o porque está atendiendo al bebé y no está teniendo las horas de sueño necesarias y tampoco logra conciliar el sueño a pesar del cansancio, una señal de alerta. Si tú ves que esta mamá no tiene ganas de sentarse a comer fuera de lo operativamente necesario, no, tengo una señal de alerta. Si tú ves que esta mamá, que era una persona que siempre la veía súper linda, súper cuidada, súper peinadita, arreglada, y de repente ves que no quiere hacer nada de eso y no quiere levantarse de la cama y fuera de lo que implica el cuidado de su bebé, no quiere realizar más actividades, ten señales de alerta. Ten señales de alerta para decirle, necesitamos buscar ayuda. Y necesitamos es más importante que el decirle, necesitas. Porque le estás diciendo, te acojo, te acompaño, estoy contigo, te sostengo. Y eso es súper importante. Estamos juntos. Qué importante es lo que acabas de decir. Cuando mi esposo me dijo, tienes que buscar ayuda, a pesar de que sé que lo he hecho con la mejor intención, me sentí tan sola, me sentí tan mal ese momento. Pero es cierto, tu red de apoyo, tu red de contención
así como estamos embarazados, pues también necesitamos, ¿no? Es buscar juntos esa línea de apoyo, porque el entorno también tiene que contar con las herramientas suficientes y necesarias para pasar por ese proceso junto a la persona que está pasando el cuadro, ¿no? Tener un grupo de amigas que ya han pasado cosas que yo he pasado también me ha ayudado muchísimo, porque había momentos donde yo decía, no lo entiendo, y había alguien que me decía, yo ya lo he vivido, te puedo ayudar con esto, te puedo contar un poquito de cómo lo he vivido yo. Y también tener amigas que a mí por si acaso son mamás, porque ahí tienes otro mundo, ¿no? Un despeje diferente. Que te ayuden a hablar de otros temas. Exacto, ¿no? Como ayuda. Está bueno hablar todo el tiempo de pis, de cacas, de si ha comido, si no ha comido. Está bueno. Son nuestros hijos y de pronto son temas que los vamos a hablar por mucho tiempo, ¿no? Exacto. Pero está bien también que hablemos de otras cosas que no tienen que ver nada con la maternidad, porque somos mujeres y madres, pero hay que encontrar a la mujer. Señoras, mujeres hermosas, habitualmente comenzamos el programa presentándonos y diciendo cuántos hijitos tenemos, pero hoy les invito a que terminemos este espacio así y reconociendo por este proceso que hemos pasado. Hoy me han ayudado a reconocer algo que a mí me ha pasado, el baby blues, y les agradezco mucho, les agradezco infinitamente. Soraya, de verdad mi corazón te abraza profundamente y por medio de ti también abraza a otras mujeres que están pasando en este momento por todos estos cuadros, por todas estas situaciones. No están solas, busquen ayuda. Ustedes y los que están al lado también, mírenlas a sus mujeres, miren a sus hijas, miren a sus esposas, a sus amigas. Si ven alguna, detectan alguna de estas red flags, actúen, porque se puede trabajar y lo podemos hacer en equipo. Así que me presento, soy Lorena Herrera, mamá de 2 y he pasado por baby blues. Sal. Yo soy Daniela Lema, mamá de 1, al que no he dejado de amar ni un solo segundo, y yo he pasado por depresión postparto. Yo soy Leslie Shaw, soy psicóloga en fertilidad y en salud mental perinatal, porque mi hijo, ser mamá de 1, me ha cambiado la vida. Ser mamá me ha enseñado que necesitas esta tribu, necesitas hablar de la maternidad y de todos los desafíos que vas a pasar en esta etapa y tener recursos y tu tribu para afrontar cada etapa. Soy Soraya, soy mamá de 2, Martín y Emilio. Actualmente tengo un cuadro de depresión crónica, pero Martín y Emilio son mis razones para seguir adelante. Quiero agradecerles. Y repitamos una vez más, ¿dónde te encontramos, Baby Bird? Estamos en la 22 de Calacoto. Es, pasando la 21 para Villa Big Sur. Estamos ahí para lo que gusten. Yo las recibo y hablamos tardes enteras, aunque no me compren nada de verdad, pero estamos ahí apoyando a todas las mamás. Y ahí nos vamos a tomar tecito. Las vamos a esperar. Y es un espacio de lactancia. Eso. Que ojalá todos Gracias. tuvieran ese espacio de lactancia. Leslie, qué importante el apoyo que les das a estas mujeres. Ustedes necesitan apoyo en este momento, por favor busquen a Leslie. ¿Dónde te encontramos, Leslie? Bueno, mi número es el 752-10-894 y estoy tanto en Instagram como en Facebook como PSI Leslie SHAW, que es mi apellido, Leslie Shaw. Entonces, con todo gusto, como les digo, si es que en sus posibilidades no está pagar una consulta psicológica y quieren el asesoramiento para los grupos gratuitos, también pueden contactarme con todo gusto. Muchas gracias. Y hoy más que nunca, la frase que identifica a Guaguitas es tan real, porque esto es Guaguitas, donde las historias jamás contadas aquí serán reveladas. Y un abrazo también, me voy a dar esta licencia, a todas las mamás que han sido invitadas, que querían venir, pero que no lo han podido hacer por muchas razones, porque no han querido seguir hablando de este tema. Las abrazamos, las queremos. Y si tú estás pasando por una etapa así, no tienes con quién hablar, aquí estamos también para ti. Muchas gracias. Gracias.
Chicas, salud.